hablado después de que se da el juicio contra Genaro García Luna y todos los testigos que se presentaron, el fallo que emite la Corte de Brooklyn de Estados Unidos, que qué pasa con las víctimas de toda esta administración, qué hay con las personas que sufrieron alguna desaparición, que sufrieron algún asesinato, que fueron parte de esta guerra contra el narcotráfico. Pues hemos invitado el día de hoy a Rogelio Amaya, quien es sobreviviente a tortura y quien pasó 3 años y 7 meses en el penal de Tepic, Nayarit, acusado como uno de los responsables de haber detonado un coche bomba que estalló en Ciudad Juárez el 15 de julio del 2010, en donde 4 personas murieron. Fue en agosto de 2010 que la Policía Federal los presentó a él junto con otras 4 personas ante los medios de comunicación, quienes presuntamente eran los autores del atentado. La presentación estuvo a cargo de Luis Cárdenas Palomino en el hangar de la dependencia aquí en la Ciudad de México. Luis Cárdenas Palomino, un nombre que ha también sonado bastante en estas últimas semanas. Le damos la bienvenida a Rogelio Amaya. Muchísimas gracias, Rogelio, por haber tomado nuestra llamada y estar aquí con nosotras en Café y Noticias. No, gracias a ustedes por la invitación y aquí muy contentos para estar participando. Muchísimas gracias, Rogelio. Sobre lo que comenta Perla, usted es acusado junto con otras personas de un atentado, lo presentan en estos escenarios que se hicieron peculiares de esta guerra, pero en 2014 la PGR le retiró los cargos hechos contra usted y los otros jóvenes involucrados tras haber dado positivo al protocolo de Estambul, este manual diseñado para determinar si alguien fue víctima de tortura. Pues la primera pregunta, que tenemos varias, sería, pues usted como víctima de tortura por parte de elementos del Estado mexicano, pues ¿qué opina de este fallo que se da a conocer en Brooklyn la semana pasada, en el que Genaro García Luna pues es declarado culpable? Más que todo, sí nos dio a mis compañeros y a mí un poco de satisfacción, de esperanza hacia de que se pueda hacer justicia aquí en nuestro mundo, porque no es en nuestro país, fue en Estados Unidos y fue por otros tipos de delitos. Pero poco a poco se está dando a conocer más los temas. Desgraciadamente no le implicaron el delito de tortura hacia personas mexicanas, y que fueron cientos de personas, pero sí nos daba un poco de esperanza, un poco de esperanza de que se pueda hacer justicia. Rogelio, parte también de lo que hemos visto en estos últimos días tiene que ver con las víctimas que sufrieron tortura, con las víctimas que fueron parte de estas imágenes, por ejemplo, ¿no? De los montajes que empleaban en esa administración de Felipe Calderón con Genaro García Luna y en este caso, pues Luis Cárdenas Palomino, quien fue quien los presentó. ¿Cómo fue lo que usted vivió después de esta detención, Rogelio? Porque a ustedes los acusan y les dicen que eran parte de una organización criminal, La Línea, los tienen resguardados unos días, les dicen lo que tienen que decir después de que los torturan. ¿Cómo fue esta parte de la tortura hasta que llegan a ser presentados ante los medios de comunicación y también toda la agresión y violencia que vivieron después de ello? Bueno, sinceramente, o sea, fue una experiencia muy, muy traumática, tanto corporalmente como mentalmente. No se acabó todavía después de que nos presentan. Fue una humillación cuando nos presentan en la cielo, y el mismo Ministerio Público empieza a cuestionarnos, a culparnos, ¿va? Y diciéndonos que básicamente pues, sabía que éramos inocentes, pero que era su trabajo, ¿va? Que en ese tiempo era su trabajo. Pues se nos derrumbó la vida a los 5, se nos apagó la ilusión que teníamos. En ese tiempo estábamos más jóvenes y
fue muy duro, fue muy duro. Cuando llegamos, después de la presentación, nos llevan a la CIEDO y posteriormente nos trasladan a un hospital que se llama Torre Médica, allá en México. Duramos alrededor de 24 a 48 horas internados, los golpes que llevábamos todos. Fue a lo mejor suena contradictorio, pero fue cuando empezamos a descansar una vez que nos trasladan al arraigo, porque ya no nos tocaron, ya no nos golpearon, ya no nos torturaron psicológicamente. Y de ahí fue una especie de tortura psicológica, estar pensando el por qué estábamos nosotros ahí, el por qué nos tocó a nosotros, no nos caía el 20 de que pues eso estaba pasando en México en ese tiempo, fue en el 2010, la guerra contra el narco, que que ahora que ha pasado los años, pues no fue guerra contra el narco, fue guerra contra los civiles mexicanos, ¿verdad? Contra las personas mexicanas, porque no nomás hubo tortura, hubo desaparición, y no parte nomás de la Policía Federal, fue también el Ejército, fue también la Marina. A raíz de que empecé a conocer gente, tanto en el penal como en el arraigo, me di cuenta de que no era el único con este tipo de situación. Eran muchos más, éramos muchos. En el arraigo estábamos alrededor de 100 a 120 personas por el mismo delito que fue del coche bomba. Ahí nomás para que den una idea del teatro que hacían estas personas, ¿verdad? Rogelio, y después de todo este tiempo que pasa, de que ustedes son torturados, presentados y detenidos, ¿cómo fue pues esta nueva lucha para demostrar que ustedes habían sido víctimas de tortura? Lo pregunto porque, o sea, Genaro García Luna pues sostuvo toda esta estructura de la seguridad en dos administraciones y la administración de Peña Nieto pues continúa básicamente con esa misma estrategia, aunque un poco más velada. Entonces, por eso me gustaría saber cómo es que a ustedes los llegan a escuchar y les llegan a practicar este protocolo de Estambul. Miren, cuando empezó todo, ya una vez que llegamos al penal de Tepic, empezaron los familiares de nosotros a acudir con las organizaciones civiles de derechos humanos. Entré en México, aquí en Ciudad Juárez, Paso del Norte. En México estuvo apoyo CECETI con los protocolos. Fue muy duro. Todas las pruebas que teníamos era favorables. En mi trabajo me apoyaron incluso con videos, con las nóminas de mi trabajo. El día de la detonación del coche bomba yo trabajé todo el día, hubo inventario, también hubo los papeles, hubo todo tipo de pruebas, de las que en 3 años nunca las aceptaron, nunca las vio el juez. Nos cambiaron 3 veces al juez. Era un sistema que lo había planeado el gobierno federal en ese entonces para complicar un poco más los procesos. Nosotros el caso aquí fue en Ciudad Juárez, nos trasladan a Tepic, Nayarit, y el proceso se lleva en Guadalajara. O sea, fueron tres ciudades diferentes, 3 estados diferentes, pero para complicar un poco el proceso, con nuestras familias de bajos recursos, pues no tenían económicamente para ir a preguntar a Guadalajara a ver cómo estaba el caso, para venir aquí, para ir a visitarnos a Tepic. Yo tuve 2 visitas en los 3 años, 7 meses, por parte de mi familia, por falta de recursos, y otras 2 visitas cuando hubo diligencias, y apoyadas por parte de Derechos Humanos Paso del Norte. Fue como todo estratégico. Una vez que termina el proceso en el gobierno del PAN, que entra el PRI,
No fue nomás mi caso el que salimos absueltos. No me puse a estudiar y fueron varios casos de diferentes estados donde se les dio, donde se dio a conocer que hubo víctimas de tortura. Pero más que todo a mí me entra la conclusión que fue para un poco decir, yo no los torturé, los torturó el gobierno anterior, yo los liberé. ¿Me explico? Cuando nos hacen el protocolo de Estambul, nosotros ya teníamos otros 2 protocolos de Estambul anteriores. O sea, nomás para que se den una idea de que, o sea, todo el sistema lo movió, lo planeó el gobierno para que quedaran ahí gente inocente muchos años. Incluso yo salí y se quedaron todavía más personas. Tuvo la suerte de mi familia y la familia de mis compañeros de tocar puertas que se abrieron y se llega a una cita con Murillo Caram en este momento. Y es el que decide que nos aplique otra vez el protocolo de Estambul y con 1 o 2 personas que salgan positivos, saldríamos sueltos. Le pregunta en ese momento, en esa junta, le pregunta al Ministerio Público qué era lo que tenía con nosotros, ¿va? O sea, qué pruebas tenía. Y él tajantemente dijo que nomás la versión de los policías federales, que no había ninguna prueba. Nomás para que tengan una idea de cómo eran los procesos, ¿va? Y actualmente siguen igual. Rogelio, por ejemplo, para ahondar solo en este punto, a Murillo Karam no le bastaron ya 2 protocolos de Estambul previos para determinar que sí habían sido víctimas de tortura y les tuvieron que aplicar de nuevo a cuenta el protocolo. Así es. Así ya posteriormente había un protocolo por parte de la PGR que salió a favor de nosotros, un protocolo por parte del CECETI que también salió a favor de nosotros y nos tuvieron que hacer otro más. Y les dijeron que solo 2 personas, ¿no? E incluso salen los 5 con este fallo de que sí habían estado bajo tortura. Sí, es que, o sea, de hecho, sí salimos. Es un test psicológico donde pues, nos sacaron todos los traumas que nos dejó la tortura psicológica, los golpes, o sea, incluso hasta la fecha tenemos golpes marcados. Pero más que todo, porque todavía cuando salimos hubo una persona que nos dijo que no, ustedes salieron porque los golpearon, no salieron porque sean inocentes. Ustedes para el Estado son culpables. Y yo le comenté, bueno, y todas las pruebas que acudieron, yo les invito a ver el expediente para que vean todas las pruebas. Los invito a acudir a mi donde trabajaba, que era una tienda departamental, para que vean todas las pruebas que rindieron y que aportaron. No puede ser posible que nomás nos digan que porque nos golpearon, salimos inocentes. Pero aún así todavía fuimos señalados por parte de las autoridades. Además de esta tortura, y como bien nos comenta, la carpeta se comprueba que sí había irregularidades a lo largo de este proceso. ¿Qué hubo después para estas personas que los detuvieron, para la Policía Federal que fue quien los detuvo? ¿Hubo algún detenido sobre esto? ¿Hubo justicia? ¿Qué se les dice a ustedes cuando los liberan? Además de que fueron calificados como que nada más los liberaron porque habían sido torturados. Pero la carpeta está diciendo otra cosa. ¿Qué pasó después de eso, Rogelio? Ya pasó ya alrededor de 8 años. Hace 2 años, no, hace un año y medio, nos llega un citatorio por parte de la PGR, donde tienen detenido a un elemento federal. Ahorita está el proceso con él, ya hubo careos, la persona está aceptando que todo lo usó lo hizo para cubrir a sus autoridades, a sus jefes de arriba. Pero nomás hasta ahorita hay una persona detenida hace 1 año y medio. Es un proceso igual de largo. La persona está detenida aquí en Ciudad Juárez y pues estamos ahorita en proceso, pero es
pues muy cansado. Ya después de que salimos nosotros, fue otra vez hacer declaraciones, otra vez hacernos exámenes médicos por parte de la PGR, para hacer más fuerte la demanda. Fue muy duro. Ahorita pues ya ahorita estamos en los careos con estas personas, con esta persona, porque todavía falta más. Pero ya como una lucecita de esperanza de que sí están trabajando. Híjole, qué fuerte lo que nos cuenta Rogelio, este tema de pues revivir y revivir y revivir el trauma causado por las autoridades. La última pregunta que le gustaría hacerle es sobre este tema. Ya hablamos sobre lo que significa el enjuiciamiento a García Luna, pero también el otro tema que ha salido de que pues la exigencia de varios lados de que se enjuicie al expresidente Felipe Calderón. ¿Usted qué opinaría de esto? Ya nos hablaba hace unos minutos de que esta guerra no fue contra el narco, sino contra la gente. ¿Qué opina o qué espera usted que ocurra en este sentido de que se pueda enjuiciar al expresidente Calderón? Pues sería para mí algo histórico donde tendría un poco más de respeto hacia el gobierno, por parte de los ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Porque no hemos visto así un caso donde se llegue a enjuiciar a un presidente de la República, y ha habido casos fuertes anteriores, ¿verdad? Eh, pero sí sería algo muy significativo no nomás para nosotros que fuimos víctimas de esas personas, sino a nivel nacional, ¿va? Tendría un respeto más hacia las autoridades. Dudo mucho, sinceramente, porque nunca se ha visto un caso así, eh, y menos aquí en México, probablemente en Estados Unidos, pero aquí en México, ¿no? Pero sí sería algo muy importante no nomás para los mexicanos, sino para nivel internacional, donde se enjuicia a un presidente, y no nomás por narcotráfico, sino por desaparición de personas, por torturar personas. ¿Sí me explico? O sea, para que sea complejo todo, o sea, que sea el juicio por todo el daño que hizo. Pues un rayito de luz, de justicia, quizás con este veredicto y con lo que se da a conocer por parte de la Corte de Brooklyn, en Nueva York, diciendo que sí, García Luna fue culpable, y pues al menos sí tienen un poquito de luz ustedes, las víctimas. Muchísimas gracias por esta entrevista, Rogelio Amaya. Sé que están presentando un libro en el cual también acompañan, muestran este trabajo que han hecho y en el cual empezaron después de sobrevivir a esta tortura. Si nos puede regalar un comentario de lo que están trabajando ahora con este libro y este acompañamiento acerca también de víctimas que han sido de tortura. Sí, es un libro, que este libro inició hace alrededor de unos 5 o 6 años. Viene partícipe de varias personas a nivel república, que han sufrido tortura, que han sufrido por parte de las autoridades. Es muy importante el libro para nosotros, porque es algo que ya se está presentando, que estamos alzando la voz. Somos activistas, estamos también apoyando a más personas igual con nuestro misma experiencia. Es un agradecimiento enorme a Valeria Moscoso, a Edith, a Aaron, Norma, tantas personas que nos apoyaron, que están atrás de este libro, que son para todas las familias que hemos experimentado, son ángeles para nosotros. Son personas que nos escucharon, que nos ayudan a entender el por qué pasaron las cosas, el que nosotros no fuimos los culpables, que hay un Estado que tiene tiempo atrás haciendo este tipo de violaciones de derechos humanos. Y es un libro que te marca el antes y el después, cómo trabajar con una persona
con un sobreviviente de tortura, con un familiar, porque la tortura no nomás es para la víctima directa, sino también para la familia. Es una tortura llevar un proceso tan largo, el de no sentirse acompañado, sentirse solo. Es un hermoso libro y esperemos que vengan más. Perfecto, Rogelio. Pues muchas felicidades por este libro y a quien, sin embargo, tiene usted su casa. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes y pues gracias.